Hoy en Villaviciosa Digital, para la sección Letras bajo Flexo, contamos con una invitada especial. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Nazaret Castellanos, conocida investigadora científica especializada en la investigación de la actividad cerebral. Autora de varios libros como Neurociencia del cuerpo o El espejo del cerebro, hoy presenta en Villaviciosa de Odón su última obra, El puente donde habitan las mariposas. Buenas tardes, Nazaret. Encantado de tenerte con nosotros. Gracias. Bueno, en primer lugar, con respecto al título de tu libro, El puente donde habitan las mariposas, ¿podrías explicarnos un poco la metáfora? ¿Qué son esas mariposas y qué representa ese puente en nuestra vida mental y cotidiana? Pues es un libro que habla mucho sobre la capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar. Entonces, esa plasticidad cerebral se apoya sobre todo en los puentes que unen a las neuronas. Y las neuronas, Ramón y Cajal les llamaba mariposas, las misteriosas mariposas del alma. ¿Y podrías comentarnos un poco tanto la diferencia de enfoque como de contenido que podríamos encontrar en tu nuevo libro con respecto a los anteriores que has escrito? Pues este libro habla más sobre esa capacidad que tiene el cerebro de cambiar. Surge de un momento en la historia en la que Europa se plantea cómo reconstruirnos después de una guerra. Entonces vuelvo allí como para decir que cómo podemos hacer nosotros mismos, como decía Ramón y Cajal, para ser escultores de nuestro propio cerebro. Y bueno, entrando un poco en materia y teniendo en cuenta también ahora que nos has mencionado a Ramón y Cajal, respecto a una frase que has mencionado como inspiración, todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro si nos lo proponemos. ¿Cuáles son los pasos a seguir para empezar a esculpir nuestro cerebro con una intención clara? Pues lo primero lo que decía Cajal, que nos lo propongamos. Y esto parece muy obvio, pero no todo el mundo guía su conducta, sus hábitos, su estilo de vida a esculpir un cerebro que pueda darnos la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, para mí yo creo que también hace falta bastante educación. No se nos enseña a tener que cuidarnos, por ejemplo, a explorar hacia adentro, a mirar qué aspectos de nosotros podrían ser mejor o qué ha pasado en ciertas situaciones si eso nos ha dejado un daño. Entonces, es un libro que nos invita a cuidar no solo otros aspectos de nuestra vida, sino a mirar un poco hacia adentro y ver qué podemos hacer con nosotros mismos. Entiendo. Y propones la biosofía como la función de la ciencia con la sabiduría. ¿Cómo puede el conocimiento científico sobre nuestro cuerpo ayudarnos a ser mejores personas o a tomar decisiones más conscientes en nuestro día a día? Pues mira, la ciencia ahora está estudiando aspectos, en este caso el cerebro, que es lo que yo investigo, aspectos que sean muy prácticos. Hasta ahora, pues es verdad que hemos estudiado mucho la enfermedad, que es maravilloso, por supuestísimo, necesario. Hemos estudiado mucho la anatomía, pero hemos estudiado poco qué aspectos yo me puedo llevar a mi día a día, ¿no? Entonces me gusta mucho porque creo que estamos contribuyendo al desarrollo de una nueva medicina, que es la medicina del estilo de vida o la medicina preventiva. Es decir, que el conocimiento científico, en este caso de la medicina, me ayude no solo a curarme, sino que me ayude a mantenerme sana. Y según mencionas, también somos museos desordenados. En cuanto al pasado, y heredamos, aparte de la genética, traumas de nuestros ancestros, como mencionas. ¿Cómo podemos usar este conocimiento a nuestro favor para evitar que los daños pasados se puedan repetir en generaciones? Pues mira, eso que comentas, empieza a investigar ahora, que es que cuando nosotros hemos vivido un trauma, esa información se cuela en mis genes y la transmitimos a nuestra descendencia. Entonces, saber que eso sucede, pues está muy bien para mirar hacia atrás, pero sobre todo a mí lo que me llamaba la atención es que con eso podemos mirar hacia adelante, es decir, cómo me tomo yo las cosas, qué hago yo con lo que me sucede para poder dejarle a mi descendencia una mejor herencia. ¿Por qué? Porque así como se transmite el trauma, también se transmite la resiliencia. Entiendo. Al hablar de tormentas, que es otra terminología que utilizas, enfatiza que la adversidad solo nos transforma si mostramos intención de aprender. ¿Cómo podemos cultivar esta resiliencia que acabas de mencionar y la intención positiva incluso cuando el dolor parece abrumador? Pues mira, hay una frase que a mí la verdad que me ponía ciertamente nerviosa, que es eso: el tiempo coloca todo en su sitio, ¿no? Todo el mundo acaba en su lugar, ¿no? No, esto yo no lo creo. Yo creo que depende de lo que hayas ido haciendo y no siempre, no todo depende de nosotros. Entonces, para mí, pues también supone que miremos a la vida con cierta humildad, ¿no? No todo va a depender de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos fomentar la resiliencia? Pues lo primero, conociéndola, sabiendo qué cosas nos hacen mejor, sabiendo que las situaciones no solo llegan porque llegan, sino que son una oportunidad de aprendizaje, ¿no?
sea que muchas veces es cambiar también la mirada sobre lo que nos sucede. Son oportunidades para aprender, aunque sean muy adversas. Uh-huh. Y de cara al lector, un lector que busca mejorar su capacidad de retener información, ¿qué pautas sencillas les puedes recomendar para activar el hipocampo y preparar el cerebro para la cognición? Pues mira, hay un proyecto que lidera la Universidad de Finlandia, es el proyecto Finger, que se basa sobre todo en los 3 pilares de la medicina preventiva, que es la dieta, el ejercicio físico y la estimulación cognitiva o regulación de las emociones. Entonces yo apoyaría pues eso, sobre todo en esos tres grandes ejes que deben pertenecer a nuestro estilo de vida. Uh-huh. Bueno, según tu investigación, cuando prestamos atención a otra persona, nuestros cerebros y corazones se sincronizan, que se viene a llamar colisión de biologías. ¿Qué implica este contagio biológico en nuestras relaciones diarias y por qué la emotividad sincera es tan clave para conectar? Sí, pues mira, sin esos mecanismos de comunicación entre los cuerpos no hay mucha posibilidad de comprender al otro, ¿no? Y parece que para tener buenas relaciones sociales hay que comprender al otro y ser comprendido, ¿no? Entonces lo que dicen los estudios es que si no hay una mirada atenta a lo que estás escuchando o a quien estás hablando, pues va a faltar ese mecanismo. Cuando nos falta esa sincronización entre los cuerpos tendemos a aislarnos, tendremos a tener muchos más problemas de salud mental, ¿no? Por eso es tan importante que comprendamos que impactamos mucho en los demás y que los demás impactan mucho en nosotros mismos. Uh-huh. Y sabiendo que a menudo nos cuesta estar a solas con nuestros pensamientos y que el diálogo interior puede convertirse en un ruido constante hoy en día, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando intentamos suprimir un pensamiento molesto y qué herramienta sencilla podrías recomendar un poco para encontrar la calma en situaciones así? Pues mira, cuando intentamos suprimir un pensamiento, ese pensamiento se fija cada vez más. O sea que la resistencia al pensamiento hace que sea cada vez más fuerte, y esto es curioso. Entonces hay un experimento que a mí me gusta mucho, y es que cuando tenemos un pensamiento que es obsesivo, que orbita en torno a un problema, ¿no? Que pues esto normalmente pasa cuando nos sucede algo, se trata de repetir una palabra internamente una y otra vez. Es decir, cuando estamos nerviosos el cerebro necesita el lenguaje. Entonces dale lenguaje pero no le des información, ¿no? Entonces esto se llama el efecto mantra cerebral y vamos, a mí personalmente me ayuda mucho y los estudios dicen que es muy efectivo. Uh-huh. Y bueno, ya por ir concluyendo la entrevista, ¿cuál es la única y fundamental lección o práctica incluso que el lector puede incorporar hoy mismo para asegurarse que su esfuerzo por mejorar es auténtico? Pues yo diría que a través de la respiración. Gran parte del libro se basa en la influencia de la respiración sobre el cerebro, porque representa uno de los mecanismos o de las formas de entrada al cerebro más directas que tenemos. Muchas veces intentamos calmar nuestra mente a través de la mente, de explicarnos que no va a pasar nada, que esto es así, pero no comprendemos a veces, ¿no?, que esas partes emocionales no siguen esas reglas lógicas, ¿no?, y que nos da igual muchas veces lo que nos digamos. Sin embargo, entrar a través del cuerpo al cerebro parece ser una vía más fácil de hacer. Entonces, una de las formas que nosotros hemos estudiado en el laboratorio es hacerlo a través de la respiración. Por ejemplo, intentar hacer que la respiración sea cada vez más lenta. Cuando ralentizamos el ritmo de la respiración, se ralentizan también ciertos ritmos cerebrales y nos calmamos más. Entonces ahí tenemos un recurso que hemos infravalorado y que cuando lo descubres en ti mismo te das cuenta de lo mucho que puede ayudarnos. Bueno, pues con esta respuesta podemos dar por concluida la entrevista. Muchísimas gracias, Nazaret, por estar hoy con nosotros, de darnos la oportunidad y desearte muchísimos éxitos de cara al futuro. Muchas gracias.